Cuando abrí aquella caja y vi el vestido verde brillante, sentí que mi peor miedo se hacía realidad, que yo no era yo, sino apenas la sombra de otra mujer, su esposa muerta. Ese vestido no me hizo sentir hermosa, me hizo sentir invisible, como si solo encajara en un lugar vacío que alguien más había dejado. En ese instante, pensé en huir. Pensé que nunca podría ser suficiente, y lo peor, es que creí que tenía razón. Hola, amantes de las historias que tocan el alma, si les conmueven los relatos de segundas oportunidades y el poder sanador del amor, suscríbanse y denle me gusta para no perderse nuestra próxima narración. Mi vida, o lo que queda de ella después de las largas jornadas, es una carrera contra el tiempo. Me llamo Esmeralda Contreras Vargas. Tengo 30 años, y en Puerto Armonía, esta ciudad que nunca duerme, siento que soy la única que lo hace a cuentagotas. Cada mañana, al despertar antes de que salga el sol, miro el rostro dormido de mi pequeña, Camila Contreras Vargas, que apenas tiene 5 años, y me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Soy enfermera pediátrica en la Clínica Infantil Alborada Vital, y entre turnos agotadores que se estiran hasta la madrugada y las clases nocturnas de mi licenciatura, el cansancio es mi compañero más fiel. A veces, la angustia me aprieta el pecho, el miedo de no poder darle a Camila el futuro que se merece, de fallar. Luna pasaba los días encogida en la cama de la clínica, negándose a interactuar, sumergida en su propio mundo de silencio. Los médicos intentaban de todo, pero nada parecía alcanzarla. Una tarde, después de cambiarle las sábanas y asegurarme de que su suero estuviera bien, me senté a su lado. No sé qué me impulsó, quizás fue la desesperación en sus ojitos o el recuerdo de las noches en que Camila no podía dormir por alguna fiebre. Instintivamente, empecé a tararear la canción de la calma, esa melodía que siempre arrulló a mi hija en sus momentos más difíciles. Mi voz, aunque ronca por el cansancio, se volvió suave, casi un susurro. Para mi asombro, la pequeña Luna, que había estado inmóvil, volteó la cabeza lentamente. Sus grandes ojos, antes vacíos, ahora se posaban en mí. No dijo nada, pero el temblor de su labio se calmó, y por primera vez, una paz efímera se dibujó en su pequeño rostro. Fue un instante mágico, un puente inesperado tendiéndose entre dos almas rotas. Marco, que entraba en ese momento, se quedó petrificado en la puerta, observando la escena con una mezcla de asombro y una tenue chispa de esperanza. Marco Antonio Sandoval Trejo se quedó inmóvil en el umbral, sus ojos clavados en Luna y luego en mí. Su sorpresa era palpable, casi eléctrica. La atmósfera en la habitación, antes tensa por el silencio y la tristeza de la niña, ahora vibraba con una nueva y frágil melodía. Luna, que seguía con su mirada fija en mí, parecía flotar en una burbuja de calma que yo misma había invocado con la canción de la calma. Cuando terminé la última nota, un suspiro apenas audible escapó de mis labios. El cansancio crónico que me habitaba era un fantasma que nunca se iba, pero en ese momento, por un instante, lo olvidé. Luna, susurró, su voz ronca de emoción. ¿Estás bien, mi amor? Luna no respondió, pero su pequeño cuerpo ya no estaba tenso. Cerró los ojos por un momento y luego los abrió para buscar los míos de nuevo. Era una conexión silenciosa, pero profunda, que trascendía las palabras. Marco se enderezó y se volvió hacia mí, sus ojos profundos escudriñando los míos. Enfermera Contreras, Esmeralda, dijo, corrigiéndose con una formalidad que de repente parecía fuera de lugar. No sé qué decir. Luna no ha reaccionado así con nadie, ni siquiera conmigo, desde hace tanto. Mi corazón dio un vuelco. Sabía el peso de esas palabras, la desesperación que cargaba ese padre, mis propias noches con Camila, las noches de fiebre, los miedos, las inseguridades de ser madre soltera, resonaron en su voz. Solo, es una canción, murmuré, sintiéndome un poco avergonzada de mi propia espontaneidad.
Se la canto a mi hija Camila cuando tiene pesadillas. A veces, las melodías suaves ayudan a calmar. Marco asintió lentamente, pero su mirada no era de simple agradecimiento. Había algo más, una curiosidad, una chispa de esperanza que no había visto antes en sus ojos. Gracias, Esmeralda, de verdad, gracias. Su voz era grave, sincera. Es mi trabajo, señor Sandoval, respondí, intentando mantener la distancia profesional, pero el momento había roto una barrera invisible. No, esto fue diferente, insistió. Su mirada se detuvo en mis ojos, buscando algo. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Cada vez que mi turno coincidía con la estancia de Luna en la clínica infantil Alborada Vital, pasaba tiempo con ella. Marco se aseguraba de que así fuera. Yo llegaba a su habitación, y al principio, Luna seguía siendo un caparazón, pero en cuanto mi voz comenzaba con la canción de la calma, sus hombros se relajaban, su mirada se suavizaba. A veces, la veía trazar pequeños círculos imaginarios en las sábanas con sus dedos, o sus pequeños labios se movían apenas, como si intentara imitar la melodía. Mis compañeros en la clínica notaban la conexión. Esme, tienes un don con esa niña, me decía la doctora Elena, la pediatra a cargo de Luna. Nadie más logra que baje la guardia, pero yo sabía que no era un don, era empatía, era recordar mis propias batallas, las noches en vela con Camila, la soledad. Era entender el silencio de Luna, porque a veces, yo también sentía que mis propias palabras se habían desvanecido por el cansancio y el miedo. Un par de semanas después, Luna fue dada de alta. Marco me lo comunicó con una mezcla de alegría y aprensión. La llevaremos a casa, Esmeralda, pero, ¿sería mucho pedir si pudieras visitarla de vez en cuando? Entiendo si tu tiempo es limitado. Pero, Luna, ella te necesita, yo la necesito. Mi corazón se apretó. Era una petición personal, una grieta en mi promesa autoimpuesta de no depender de nadie. Recordaba vívidamente la partida del padre de Camila, sus promesas rotas, la sensación de abandono que me había dejado sola, vulnerable y embarazada. Desde entonces, había construido muros alrededor de mi corazón. La soledad era mi escudo, mi fortaleza. No necesitaba a nadie, no debía necesitar a nadie. Camila era mi universo, y para ella, yo sería suficiente, siempre. Pero los ojos de Marco, su desesperación silenciosa, eran difíciles de ignorar, y la imagen de la pequeña Luna, sus ojos grandes y tristes, pidiéndome silencio en su propio idioma, me conmovía hasta lo más profundo. Señor Sandoval, mi horario es complicado, por favor, Esmeralda, puedo pagarle, ¿cómo? Como una terapeuta musical, o como sea, lo que sea necesario. Su oferta de pago me hizo sentir incómoda. No era por dinero que lo hacía, aunque la verdad es que cada peso contaba para los estudios de Camila y mi propia carrera. Era por Luna. Déjeme ver cómo puedo ajustar mis turnos. Finalmente cedí, o más bien, mi corazón cedió, y así fue. Empecé a visitar a Luna en la mansión de los Sandoval, un lugar que parecía sacado de una revista, pero que a la vez se sentía vacío. Llevaba a Camila conmigo en esas visitas. Al principio, Camila, con su curiosidad innata y su espíritu alegre, se mostraba cautelosa con Luna, quien apenas le dirigía la mirada, pero poco a poco, mientras yo cantaba a Luna, Camila empezaba a tararear también, o dibujaba con colores brillantes a un lado, ofreciéndole sus creaciones a la niña silenciosa. La energía de Camila era un bálsamo, una pequeña explosión de vida en un hogar que había estado demasiado tiempo en penumbra. Marco nos esperaba cada vez con una sonrisa tenue. Las charlas se hicieron más largas, más personales. Hablaba de su trabajo, de las presiones, de la soledad que sentía desde que su esposa había fallecido. Yo, por mi parte, le hablaba de las dificultades de ser madre soltera, de mis sueños de terminar la licenciatura y darle a Camila una vida mejor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me escuchaba de verdad,
sin juzgar, sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras Luna jugaba en el jardín, o más bien, observaba cómo Camila perseguía mariposas, Marco me sorprendió. Estábamos sentados en la terraza, el sol de la tarde bañando Puerto Armonía con tonos dorados. Esmeralda, comenzó, su voz más suave de lo normal. Sé que no hemos hablado mucho de esto, pero mi esposa, Elara, era una mujer excepcional. Su ausencia ha dejado un vacío inmenso, especialmente en Luna. Asentí, sintiendo el nudo en mi garganta. Sabía que Elara era el nombre de su esposa fallecida. No quería ahondar en ese tema. Me ponía nerviosa. Luna adoraba a su mamá, y creo que de alguna manera, tú le recuerdas algo de ella, o al menos, le traes la misma paz. Mis tripas se retorcieron. Yo le recordaba a su esposa, me veía como un reemplazo, mis defensas se alzaron de inmediato. No creo que sea así, Marco, solo hago mi trabajo, y mi voz, quizá, no. Esmeralda, es más que tu voz, es tu presencia, tu compasión. Se levantó y entró brevemente en la casa. Regresó con una caja rectangular, envuelta en papel plateado, con un moño azul oscuro. Quiero darte algo. Es un gesto de mi aprecio, de mi gratitud por todo lo que haces por Luna, por lo que haces por mí. Mis manos comenzaron a temblar. No me gustaban los regalos, me hacían sentir en deuda, me hacían sentir que tenía que corresponder, y yo no quería corresponder nada que pudiera implicar vulnerabilidad. Marco, no es necesario, empecé, pero él me interrumpió suavemente. Por favor, Esmeralda, ábrelo. Con renuencia, desaté el moño y retiré el papel. Dentro de la caja, sobre un suave papel de seda, yacía un vestido. Era un vestido de noche, de un color verde esmeralda profundo, que brillaba con una seda fluida. El corte era elegante, clásico, con un escote discreto y una caída que imaginé se ajustaría perfectamente a la figura de una mujer esbelta. Era hermoso, innegablemente hermoso, pero en ese momento, no sentí admiración, sentí pánico. Es precioso, Marco, pero no puedo aceptarlo. Por supuesto que puedes. Es un vestido que perteneció a Elara. Ella lo usó solo una vez. Le encantaba ese color. Pensé que te quedaría bien. La temperatura en la terraza pareció bajar 10 grados. Un vestido de su difunta esposa. La confirmación de mis peores temores me golpeó como una ola fría. No era Esmeralda a quien veía, era una sombra, una silueta que podía llenar un vacío, quizá, pero no yo, no la Esmeralda cansada que luchaba por su hija, que soñaba con ser más, pero que también se protegía con uñas y dientes de cualquier dolor futuro. Me veía como una mujer, o solo como un reemplazo, una pieza para un rompecabezas incompleto. La imagen de Elara, perfecta, ausente, se interpuso entre nosotros como un velo. Marco, mi voz se ahogó en mi garganta. No puedo, no me siento cómoda. Él me miró, confundido, con una expresión herida en sus ojos que me hizo sentir aún peor. ¿Por qué no? Pensé que te gustaría. ¿Qué sería? No es eso, es demasiado, y no me siento bien usándolo. Recogí el vestido con manos temblorosas, intentando devolverlo a la caja, pero no podía, no sin que él lo notara. Mis mejillas se encendieron. Era una situación horrible. Mi cerebro gritaba, aléjate, Esmeralda, esta es la señal. No confíes, no te abras, nunca dependas de nadie. Marco, al ver mi reacción, retiró sus manos lentamente. Su expresión se endureció un poco. Entiendo, dijo, su voz más fría de lo que la había escuchado antes. Lamento haberte hecho sentir incómoda. El ambiente se volvió denso, cargado de una incomodidad palpable. El sol de Puerto Armonía se ocultaba, y las sombras se alargaban, pareciendo tragarse la tenue esperanza que había comenzado a brotar entre nosotros. Esa noche, en mi pequeño departamento en un rincón más humilde de Puerto Armonía, miré el vestido. Lo había traído conmigo, incapaz de dejarlo. Era una tela exquisita,
con un brillo que parecía invitar a la luz. Pero para mí, era un símbolo de mi miedo más profundo. Lo metí en el fondo de mi armario, lejos de mi vista, como si ocultándolo pudiera ocultar también la confusión y el pánico que me había provocado. Los días que siguieron, me esforcé por mantener la distancia. Mis visitas a Luna se hicieron más cortas, más profesionales. Me escudaba en mis estudios, en los turnos extras en la clínica, en cualquier excusa que me permitiera no pasar tanto tiempo con Marco. Me sentía terrible, lo admito. Veía la decepción en sus ojos, la forma en que Luna se aferraba a mí con una necesidad que me partía el alma, pero mis propias heridas eran más fuertes, más viejas. El abandono del padre de Camila, el hombre que me había prometido un futuro y luego se había esfumado, había grabado a fuego en mi corazón la lección de la autosuficiencia. Esme, ¿todo bien con el señor Sandoval?, me preguntó una de mis colegas, Laura, un día en la clínica. Lo vi el otro día y parecía, no sé, como preocupado. Todo bien, Laura, solo que tengo muchísimos exámenes y no he podido ir tan seguido a visitar a Luna. Mentí, sintiendo un nudo de culpa. Pero la verdad es que cada vez que veía a Luna, mi corazón se encogía. La niña, aunque un poco más abierta con Camila, seguía siendo un reflejo de su dolor, y yo era la única que podía calmarla, pero el miedo me paralizaba, el miedo a sentir algo, a abrirme, a volver a perder. Era más fácil mantenerme en mi isla, por muy solitaria que fuera. Pasaron varias semanas así. Mis noches eran un torbellino de libros de medicina, informes y el suave respirar de Camila. Mis días, un maratón en la clínica, donde cada vida infantil que cuidaba me recordaba lo frágil que era la existencia y lo mucho que había que luchar por ella. Marco y yo nos cruzábamos en la clínica a veces, cuando Luna tenía alguna revisión rutinaria. Él siempre era educado, pero la calidez había desaparecido de sus ojos. En su lugar, había una distancia fría que yo misma había creado. Una noche, justo cuando pensaba que mi vida había vuelto a su rutinaria y segura monotonía, mi teléfono sonó. Era tarde, casi medianoche. Era Marco. Su voz estaba teñida de pánico, una angustia que nunca le había escuchado. Esmeralda, es Luna. Mi corazón se detuvo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Está? No sé qué le pasa. Ha tenido un ataque de ansiedad muy fuerte. No reacciona, no para de temblar, no respira bien. La llevamos a la clínica. Voy para allá ahora mismo. Por favor, Esmeralda. Ven, ella te necesita, yo te necesito. La palabra necesito resonó en mi cabeza como un eco. Era la misma palabra que me había aterrorizado por años, pero esta vez, no era una demanda, era un ruego, un grito de auxilio de un padre desesperado. Me vestí a toda prisa, mi mente un caos. El camino a la clínica infantil Alborada Vital se sintió eterno. Cada semáforo en Puerto Armonía parecía estar en mi contra. Cuando llegué, el caos ya se había desatado. Luna estaba en la sala de urgencias, rodeada de médicos y enfermeras. Marco estaba a un lado, su rostro pálido y descompuesto, las manos cubriéndole la cara. La doctora Elena me vio entrar y se acercó, su expresión grave. Esme, qué bueno que llegaste. La niña está en una crisis de pánico severa. Sus pulmones están afectados por la hiperventilación. No responde a nada. Intentamos sedarla, pero está luchando. Es como si estuviera atrapada en su propio infierno. Miré a Luna. Su pequeño cuerpo se agitaba incontrolablemente en la cama. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no veía nada, solo terror. Sus manos arañaban el aire, buscando algo que no estaba. Su silencio no era solo la ausencia de palabras, era el silencio de la desesperación. Mi corazón se encogió. La imagen de Camila en una situación similar me golpeó con fuerza. Marco se acercó a mí, sus ojos inyectados en sangre. Esmeralda, por favor, haz algo, lo que sea. No puedo perderla a ella también.
Su vulnerabilidad me desarmó. Ese hombre que siempre parecía tenerlo todo bajo control, ahora estaba completamente roto. Mis defensas, las paredes que había construido con tanto esmero, empezaron a resquebrajarse. Respiré hondo, intentando calmar mi propio pulso acelerado. Los monitores pitaban, el murmullo de los médicos, el llanto ahogado de Marco. Todo era un torbellino. Me acerqué a la cama de Luna. Una enfermera intentaba sujetarla suavemente. «Déjenme un momento», dije, mi voz sorprendentemente firme. Me senté al borde de la cama, tan cerca como pude. Luna seguía agitándose. Su piel estaba fría al tacto. Puse mi mano en su frente, sintiendo su calor, su miedo. Cerré los ojos por un segundo, buscando en mi interior la fuerza, la compasión, la melodía, y luego comencé a cantar la canción de la calma. Mi voz, al principio un susurro frágil, fue ganando fuerza. Era una melodía que conocía tan bien, que había sido la cuna de sueños para Camila, el bálsamo para mis propias heridas. La canté con todo mi corazón, con toda la empatía que sentía por esa pequeña alma perdida. Luna, que seguía retorciéndose, empezó a disminuir su agitación. Sus ojos, antes salvajes, empezaron a enfocar, lentamente, dolorosamente, en mí. Su respiración seguía siendo irregular, pero ya no era un jadeo desesperado. Su cuerpo se relajaba 1 milímetro a la vez. Marco, la doctora, Elena, las enfermeras, todos se habían quedado en silencio, observando. Continué cantando, nota tras nota, verso tras verso, la historia de la pequeña estrella que encuentra su camino de regreso a casa, la promesa de que siempre habrá luz después de la oscuridad, la certeza de que no estás solo. Poco a poco, Luna se calmó, sus grandes ojos, aún llenos de lágrimas, se cerraron, su respiración se hizo más pausada, rítmica. Finalmente, se quedó dormida, exhausta. El silencio que siguió no era el de la desesperación, sino el del alivio. Elena revisó los monitores, asintiendo. Sus niveles se están estabilizando. La crisis ha pasado. Gracias a Dios. Esmeralda, gracias a ti. Marco se acercó a la cama. Sus piernas temblaban. Se arrodilló, tomó la mano inerte de Luna y la besó. Sus ojos, cuando me miró, estaban llenos de una gratitud tan profunda que casi me ahoga. No sé cómo agradecerte esto, Esmeralda. Su voz se quebró. Otra vez, siempre eres tú. Mis muros, antes inquebrantables, ahora eran escombros. Huir, protegerme, ¿de qué? Del amor, de la ayuda, de la posibilidad de ser feliz. Miré a Luna, durmiendo pacíficamente. Miré a Marco, su rostro ahora surcado por lágrimas, pero con una chispa de esperanza renovada. En ese instante, una verdad innegable se reveló en mi corazón. Ser fuerte no era aguantar todo sola. Ser fuerte era también aceptar la mano que se me extendía, el amor que se me ofrecía. Era arriesgarme a sentir de nuevo, a perder, sí, pero también a ganar algo invaluable. Era permitirme una segunda oportunidad para ser feliz. La convalecencia de Luna fue lenta, pero segura. Ya no era solo yo quien le cantaba. Camila, con su risa contagiosa y sus dibujos de mariposas, se había convertido en una compañera constante. Luna, aunque seguía sin hablar, empezó a comunicarse con gestos, con sonrisas tímidas, con pequeños rasteos de su mano buscando la de Camila. Marco y yo pasamos horas hablando, ya sin muros de por medio. Le conté mi historia, el abandono, el miedo a la vulnerabilidad. Él me escuchó, sin juzgar, solo con una comprensión profunda. Me dijo que el vestido que me había ofrecido no era para que fuera un reemplazo, sino porque veía en mí una belleza, una bondad, que quería celebrar, sin importar su origen. Era un error de su parte no haber sido más claro. Me pidió perdón, y en sus ojos, sexta la sinceridad. Poco a poco, los miedos se fueron desvaneciendo. Los momentos que compartíamos, las risas de Camila y los pequeños progresos de Luna,
tejieron una red de afecto que nos unía. Marco no solo me ofrecía amor, sino también un espacio, un hogar donde Camila podía crecer rodeada de afecto, donde no tendría que vivir la precariedad de mi lucha solitaria. Un día, mientras las 4 estábamos en el jardín de la mansión de los Sandoval, el sol brillando sobre Puerto Armonía, Luna hizo algo increíble. Camila estaba persiguiendo una mariquita, riendo a carcajadas. Luna, sentada en el césped, la observaba. De repente, una pequeña risita escapó de sus labios. Era un sonido suave, casi un suspiro, pero era una risa. Camila volteó, sus ojos brillando. Marco, que estaba a mi lado, me miró con lágrimas en los ojos. Y luego, Luna, con una voz apenas audible, dijo, Camila. Fue la primera palabra en años. Una palabra, un nombre, dicho con la pureza de una niña que volvía a encontrar su voz. Marco me abrazó fuerte, susurrando gracias en mi oído. Mis propios ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Ya no era solo una enfermera pediátrica agotada, luchando sola. Era parte de algo más grande. Había encontrado no solo el amor en Marco, un amor que me aceptaba con todas mis cicatrices, sino también una familia, un espacio donde Camila podía tener una hermana, y donde Luna podía sanar por completo, y yo, Esmeralda Contreras Vargas, por fin podía volver a soñar. Soñar con terminar mi carrera, sí, pero también soñar con un futuro lleno de risas, de amor, de la melodía de la canción de la calma, llenando un hogar donde la fortaleza no residía en la soledad, sino en la valentía de aceptar el amor y la ayuda. La vida en Puerto Armonía, que antes me parecía una carrera agotadora, ahora se presentaba como una sinfonía de nuevas oportunidades, donde cada día era un nuevo verso, una nueva melodía de esperanza y afecto. Si esta historia de Esmeralda, su valentía y la forma en que el amor y la conexión pueden transformar la tristeza en esperanza ha resonado contigo, te invitamos a dejarnos un comentario con tus pensamientos y a compartirla con quienes más lo necesiten. Nos encanta leer sus opiniones y saber cómo nuestras historias tocan sus vidas. La vida en Puerto Armonía, que antes me parecía una carrera agotadora, ahora se presentaba como una sinfonía de nuevas oportunidades, donde cada día era un nuevo verso, una nueva melodía de esperanza y afecto. El eco de la risita de Luna, seguido de ese susurro apenas audible, Camila, se había grabado a fuego en mi memoria. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado, una señal, un milagro diminuto. Marco me había abrazado con una fuerza que me transmitía toda su alegría, toda su gratitud, y en ese abrazo, sentí que mis propios muros se desmoronaban por completo. No quedaba nada que proteger, solo había espacio para sentir. Los días siguientes fueron una especie de borrachera emocional. Luna, aunque seguía siendo cautelosa, había abierto una pequeña compuerta en su mundo silencioso. Camila fue la primera palabra, pero no la última. Empezó a balbucear otras, al principio con dificultad, luego con más claridad. Pequeñas frases, preguntas sencillas. Su terapeuta de lenguaje, que antes había batallado tanto, estaba asombrada con su progreso. Es como si algo se hubiera roto dentro de ella, pero de la mejor manera, me dijo una tarde, con lágrimas en los ojos. Yo sabía que era el amor, la conexión, la seguridad de una familia que volvía a formarse. Camila, por su parte, se había convertido en la mejor hermana mayor que Luna podía haber soñado. Con su energía inagotable y su risa contagiosa, Camila invitaba a Luna a su mundo de fantasía. Pintaban mariposas, construían castillos de almohadas en la sala de la mansión, y a veces, Luna se atrevía a tararear la canción de la calma junto a nosotras. Era un coro imperfecto, pero lleno de magia. Verlas interactuar, ver la sonrisa auténtica de Luna mientras Camila le contaba historias de princesas y superhéroes, era mi mayor recompensa. Era el futuro que siempre había deseado para Camila, una infancia llena de alegría y compañía,
no solo mi lucha solitaria. Con Marco, las cosas también se transformaron. Aquella distancia fría que yo misma había impuesto después del incidente del vestido, se disipó como la niebla. Sus visitas a la clínica infantil Alborada Vital ya no eran por revisiones rutinarias, sino por una taza de café, para charlar conmigo entre mis turnos, o simplemente para llevarme un almuerzo improvisado y sentarnos un momento en el pequeño jardín del hospital. Se interesaba genuinamente por mis estudios, por mis aspiraciones, por cómo me sentía. Me preguntaba sobre los desafíos de mi carrera, y yo le compartía las frustraciones, pero también las satisfacciones de ver a un niño recuperarse. Una tarde, me invitó a cenar, no como agradecimiento por Luna, sino como una cita. Esmeralda, me dijo, su voz grave y suave, mientras el sol se ponía sobre Puerto Armonía, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, me gustaría conocerte a ti, la mujer detrás de la enfermera, detrás de la madre. ¿Me darías esa oportunidad? Mi corazón latió con una fuerza que no había sentido en años. No era el miedo, era la emoción, la esperanza. Acepté. Nuestra primera cena fue en un restaurante acogedor, lejos del bullicio del centro, con vista al mar. Hablamos de todo y de nada, de nuestros sueños, de nuestros miedos más profundos, de la pérdida de Elara y del vacío que había dejado en su vida, pero también de la esperanza que Luna y yo habíamos traído de vuelta. Le conté con más detalles sobre el padre de Camila, sobre la herida que había dejado en mí, la promesa de no volver a depender de nadie. Marco me escuchó con paciencia, sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, me tomó la mano sobre la mesa. Esmeralda, dijo, su pulgar acariciando el dorso de mi mano, entiendo tus cicatrices, pero yo no soy él, y tú no estás sola. Lo que siento por ti es real, no es un reemplazo, no es un intento de llenar un vacío, es porque te admiro, te respeto, y veo la mujer increíble que eres, la madre valiente, la profesional dedicada, la persona compasiva. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, un alivio que no sabía que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía a la Esmeralda completa, con sus fortalezas y sus debilidades, y no solo la Esmeralda que debía ser fuerte para todos. Fue en una de esas cenas, semanas después, cuando Marco sacó el tema de el vestido Esmeralda. Sé que te asusté con el vestido, Esmeralda, dijo, con una sonrisa triste. Fui un tonto, no pensé en cómo te sentirías. Solo quería darte algo hermoso, porque tú eres hermosa, y ese color te habría resaltado la piel y los ojos. Se rió un poco. No fue mi intención que pensaras que te veía como una sombra de Elara. Ella fue una mujer maravillosa, y siempre la amaré por el regalo que fue Luna. Pero tú eres diferente, eres la luz que ha vuelto a encender nuestro mundo. Quería celebrarte. A ti. Mis ojos se empañaron. Lo sé, Marco, le dije, sintiendo una calidez que se extendía por mi pecho. En ese momento, mis miedos eran más grandes que cualquier cosa. Pensé lo peor, pensé que solo buscabas a alguien que pudiera ocupar un lugar, y mi propia historia me jugó una mala pasada, pues mis intenciones eran claras, aunque mi forma de expresarlas no lo fue tanto, dijo, apretando mi mano. Lo siento, ¿puedes perdonar a este hombre torpe? Sonreí, un peso inmenso levantándose de mis hombros. Ya lo he hecho, le aseguré. Los meses pasaron, llenos de risas, de apoyo mutuo, de pequeños gestos de amor que construyeron algo sólido y hermoso entre nosotros. Mis estudios progresaban a buen ritmo, ahora que tenía el apoyo de Marco para cuidar a Camila cuando mis turnos o mis noches de estudio se extendían. No era dependencia, era una sociedad, un equipo. Él me animaba, me ayudaba con los libros de texto, a veces se quedaba despierto conmigo hasta tarde, simplemente para acompañarme. Sentía que por fin podía respirar, que mi vida no era solo una carrera de obstáculos, sino un camino compartido.
Camila y Luna se volvieron inseparables. Luna hablaba con fluidez, aunque a veces con un tono suave y pensativo. Su risa, antes una rareza, ahora resonaba por toda la mansión de los Sandoval. Ambas niñas iban a la misma escuela, compartían secretos, se defendían mutuamente. Verlas crecer juntas, construyendo su propia historia de hermandad, era el sueño hecho realidad. La casa, que alguna vez sentí vacía a pesar de su opulencia, ahora rebosaba de vida, de dibujos pegados en el refrigerador, de juguetes esparcidos, del eco de sus voces infantiles. Un día, mientras preparaba a las niñas para la escuela, Marco se acercó a mí en la cocina, me rodeó con sus brazos por la cintura y apoyó su barbilla en mi hombro. ¿Sabes, Esmeralda?, susurró, nunca creí que volvería a sentir esto, este tipo de felicidad, de plenitud. Nos has traído la luz de vuelta. Me volví en sus brazos, mi corazón lleno de gratitud. Tú también, Marco. Tú y Luna me han enseñado que la fortaleza no es cargar con todo sola, es confiar, es amar, es aceptar ayuda. Me has dado una segunda oportunidad para ser feliz, para soñar de nuevo. En ese momento, Luna entró corriendo en la cocina, seguida de Camila. Mami Esme, Camila dice que podemos ir al parque después de la escuela, exclamó Luna, sus ojos brillantes. Camila asintió con entusiasmo. Sí, por favor, por favor. Marco y yo nos miramos y sonreímos. La palabra Mami Esme de Luna era otro milagro en sí misma. Unas semanas después, Marco me sorprendió. Estábamos en el jardín, el mismo lugar donde me había ofrecido el vestido Esmeralda. El sol de Puerto Armonía nos envolvía en un cálido abrazo. Las niñas jugaban a lo lejos, sus risas la banda sonora perfecta. Marco se arrodilló frente a mí, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Mi corazón dio un vuelco. Esmeralda Contreras Vargas, dijo, sus ojos profundos llenos de amor y esperanza. Sé que nuestra historia ha sido de encuentros inesperados, de miedos y de superación, pero cada día a tu lado, cada risa de nuestras hijas, me ha demostrado que el amor verdadero no es perfecto, es resiliente. ¿Me harías el honor de casarte conmigo y de construir juntos el resto de nuestra historia? No quiero un reemplazo, quiero una compañera, una esposa, la mujer que ha curado mi alma y la de mi hija. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Ya no eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de pura felicidad. La Esmeralda de hace un año, agotada y solitaria, nunca habría imaginado este momento. Sí, Marco, sí, 1.000.000 de veces sí, le respondí, mi voz ahogada por la emoción. Nos abrazamos, y las niñas, al vernos, corrieron hacia nosotros, preguntando qué pasaba. Cuando les contamos, sus ojos se abrieron de par en par, y Camila exclamó con alegría, vamos a ser una familia para siempre. Luna, con una sonrisa amplia, asintió vigorosamente. Mi vida, la de Esmeralda Contreras Vargas, se había transformado por completo. Había logrado terminar mi licenciatura, con notas sobresalientes, y la clínica infantil Alborada Vital me había ofrecido un puesto de coordinadora de enfermeras pediátricas, un sueño que se hacía realidad. Marco y yo nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de nuestros seres queridos y, por supuesto, de nuestras 2 hijas, que se veían hermosas con vestidos a juego. En la boda, para la recepción, decidí ponerme el vestido Esmeralda. No era un reemplazo, era un símbolo. El color, el brillo de la seda, ahora representaban la luz que Marco había visto en mí, la esperanza, el amor que había renacido de las cenizas de mi pasado. Cuando Marco me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Estás hermosa, susurró, y por primera vez, me sentí verdaderamente hermosa, por dentro y por fuera. Ya no había miedo, solo gratitud. La mansión de los Sandoval se había convertido en nuestro hogar, un refugio de amor, risas y la constante melodía de la canción de la calma que, a veces, Marco tarareaba conmigo antes de dormir a las niñas. Camila y Luna crecían felices,
con la seguridad de dos padres que las amaban incondicionalmente, y con una hermana que era su mejor amiga. Mi sueño de darle a Camila una vida mejor no solo se había cumplido, sino que se había expandido para incluir a Luna y a Marco. Había encontrado no solo un amor, sino una familia, un espacio donde podía ser yo misma, donde podía volver a soñar con un futuro brillante y lleno de posibilidades. La vida, en Puerto Armonía, no era una carrera, sino una hermosa danza de segundas oportunidades, donde el silencio se había transformado en la más dulce de las melodías. Si la historia de Esmeralda, su valentía y la forma en que el amor y la conexión pueden transformar la tristeza en esperanza ha resonado contigo, te invitamos a dejarnos un comentario con tus pensamientos y a compartirla con quienes más lo necesiten. Nos encanta leer sus opiniones y saber cómo nuestras historias tocan sus vidas. Mi vida, la de Esmeralda Contreras Vargas, se había transformado por completo. Había logrado terminar mi licenciatura, con notas sobresalientes, y la Clínica Infantil Alborada Vital me había ofrecido un puesto de coordinadora de enfermeras pediátricas, un sueño que se hacía realidad. Marco y yo nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de nuestros seres queridos y, por supuesto, de nuestras dos hijas, que se veían hermosas con vestidos a juego. En la boda, para la recepción, decidí ponerme el vestido esmeralda. No era un reemplazo, era un símbolo. El color, el brillo de la seda, ahora representaban la luz que Marco había visto en mí, la esperanza, el amor que había renacido de las cenizas de mi pasado. Cuando Marco me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás hermosa», susurró, y por primera vez, me sentí verdaderamente hermosa, por dentro y por fuera. Ya no había miedo, solo gratitud. La mansión de los Sandoval se había convertido en nuestro hogar, un refugio de amor, risas y la constante melodía de la canción de la calma que, a veces, Marco tarareaba conmigo antes de dormir a las niñas. Camila y Luna crecían felices, con la seguridad de dos padres que las amaban incondicionalmente, y con una hermana que era su mejor amiga. Mi sueño de darle a Camila una vida mejor no solo se había cumplido, sino que se había expandido para incluir a Luna y a Marco. Había encontrado no solo un amor, sino una familia, un espacio donde podía ser yo misma, donde podía volver a soñar con un futuro brillante y lleno de posibilidades. La vida, en Puerto Armonía, no era una carrera, sino una hermosa danza de segundas oportunidades, donde el silencio se había transformado en la más dulce de las melodías. Los meses que siguieron a nuestra boda fueron una especie de luna de miel extendida, no solo para Marco y para mí, sino para toda nuestra pequeña gran familia. La mansión de los Sandoval, antes un lugar de imponentes dimensiones y cierta solemnidad, se había llenado por completo de la calidez de nuestras voces, del eco de las risas infantiles y del inconfundible aroma a hogar que solo el amor verdadero puede infundir. Cada mañana, me despertaba con el sol de Puerto Armonía colándose por la ventana, no con la sensación de una alarma estridente y la prisa de una carrera sin fin, sino con la anticipación de un día lleno de momentos compartidos. Marco era todo lo que el padre de Camila no había sido, y mucho más. Su apoyo era incondicional, una presencia firme y tranquilizadora que me permitía desplegar mis alas sin miedo a caer. Nunca me sentí minimizada, ni una carga, sino una socia, una igual. Compartíamos las tareas de la casa, las responsabilidades con las niñas, las noches de insomnio cuando alguna se enfermaba, y las pequeñas victorias de cada día. La imagen de Marco preparándole el desayuno a las niñas, con Camila contándole un cuento improvisado y Luna asintiendo con su característica mirada pensativa, se grabó en mi memoria como el símbolo perfecto de la plenitud que habíamos alcanzado. Mi ascenso a coordinadora de enfermeras pediátricas en la Clínica Infantil Alborada Vital fue un desafío gratificante. Implicaba más responsabilidades administrativas, pero también me permitía influir en la calidad de la atención y apoyar a mis colegas.
A veces, la carga de trabajo era pesada, y volvía a casa agotada, pero ahora, no era una carga solitaria. Marco siempre estaba allí, con una cena caliente, un hombro en el que apoyarme o simplemente un abrazo silencioso que lo decía todo. Estás haciendo un trabajo increíble, Esmeralda, me decía, y sus palabras eran un bálsamo para el cansancio. Sentía que mi ambición profesional, que por tanto tiempo había relegado por la supervivencia, finalmente podía florecer sin culpas. Las niñas, Camila y Luna, se convirtieron en el alma de nuestro hogar. Su vínculo era indestructible. Camila, con su energía desbordante, sacaba a Luna de su burbuja de introspección. Inventaban juegos interminables, construían fuertes con cojines en la sala, y a menudo, las encontraba en la cocina ayudándome a preparar la merienda, con harina por todas partes y risas contagiosas. Luna, por su parte, le había enseñado a Camila la importancia de la calma, de observar el mundo con un poco más de detenimiento. Camila, que siempre había sido un torbellino, aprendió a sentarse tranquilamente a dibujar con Luna o a escuchar sus historias imaginarias, llenas de princesas valientes y dragones amigables. Mami Esme, ¿podemos cantar la canción de la calma antes de dormir?, preguntaba Luna casi todas las noches, y Camila siempre asentía con una sonrisa. Ahora, la canción no era solo un refugio, era una celebración. La cantábamos las cuatro. A veces Marco se unía con su voz grave, creando una armonía imperfecta pero llena de amor. Era nuestra pequeña tradición, un recordatorio constante de cómo habíamos llegado hasta aquí, de cómo una melodía sencilla había tejido el primer hilo de esta nueva familia. Una tarde, mientras Marco y yo estábamos sentados en el jardín, el mismo lugar donde me había pedido matrimonio, recordé el incidente del vestido Esmeralda. ¿Sabes, Marco?, le dije, mi voz suave, ese día, cuando me ofreciste el vestido, mis miedos me cegaron por completo. Pensé que veías en mí una sustituta, una sombra de la madre de Luna, y esa idea me aterrorizó. La herida del abandono era tan profunda que me había convencido de que depender de alguien era una debilidad. Marco me tomó la mano, sus ojos fijos en los míos, llenos de esa profunda comprensión que tanto amaba. Lo sé, mi amor, respondió, fue un error de mi parte, no me di el peso de tu pasado, pero, ¿sabes? Cuando te sexta usarlo en nuestra boda, ya no era el vestido de nadie más, era tu vestido, brillabas con tu propia luz, era la confirmación de que habías dejado atrás las sombras, que habías abrazado esta nueva vida con todo tu ser. Sí, dije, con un nudo en la garganta, y tú me enseñaste que la verdadera fortaleza no es cargar con todo sola, sino la valentía de aceptar el amor, la ayuda y una segunda oportunidad. Me has dado el coraje de volver a soñar. Mis sueños ya no eran solo para Camila, ahora eran para nosotros cuatro. Soñaba con viajes familiares, con ver a las niñas crecer y descubrir sus propias pasiones. Soñaba con la paz y la estabilidad que habíamos construido, y con el amor que seguía creciendo entre Marco y yo, profundo y constante como las mareas de Puerto Armonía. La casa de los Sandoval, con sus techos altos y sus amplios salones, ya no me parecía imponente. Era un nido, lleno de dibujos infantiles pegados en el refrigerador, de libros de cuentos esparcidos por la sala y del aroma a galletas recién horneadas. Un día de fin de semana estábamos en la playa de Puerto Armonía, la arena tibia bajo nuestros pies y la brisa marina acariciando nuestros rostros. Camila y Luna corrían hacia las olas, riendo a carcajadas, sus pequeñas figuras unidas contra el inmenso azul del océano. Marco me rodeó con su brazo, atrayéndome hacia él. ¿Estás feliz, Esmeralda?, me preguntó, su voz un susurro contra mi cabello. Me volví para mirarlo, mis ojos llenos de lágrimas de alegría que no pude contener. Más de lo que jamás imaginé, Marco, mucho más. Esta es la vida que siempre soñé para Camila y para mí. Y ahora,
es nuestra vida, nuestra familia. Él me besó suavemente, un beso que hablaba de gratitud, de amor y de una promesa de futuro. Juntos, mi amor, siempre juntos. Observamos a las niñas construir un castillo de arena, sus manos pequeñas trabajando en equipo, riendo cada vez que una ola amenazaba con derrumbar su creación. Eran el reflejo de lo que habíamos construido, un castillo de amor y esperanza, resistente a las tormentas de la vida. La Esmeralda de hace un año, la enfermera agotada, la madre soltera con el corazón lleno de miedo y el alma marcada por el abandono, se había transformado. Había encontrado no solo el amor, sino una familia que la valoraba, un propósito renovado en su carrera y la valentía de soñar de nuevo. La vida, en Puerto Armonía, no era una carrera contra el tiempo, sino una melodía de vida, un eco constante de segundas oportunidades y el suave tarareo de la canción de la calma que nos recordaba que, al final, el amor siempre encuentra su camino a casa. Si esta historia de segundas oportunidades, amor inquebrantable y la fuerza para sanar heridas te ha tocado el corazón, te invitamos a suscribirte y dejar tu me gusta. Nos encantaría saber qué parte de la historia te emocionó más en los comentarios.